primera de una serie de campañas militares convocadas por el papado para liberar del dominio musulmán y proteger Tierra Santa. ¿Qué fue la Primera Cruzada? La Primera Cruzada fue la primera de una serie de campañas militares convocadas por el papado para liberar del dominio musulmán y proteger Tierra Santa que se conocen como las Cruzadas. Se inició con el llamamiento del Papa a la cristiandad occidental para recuperar los territorios bizantinos ocupados por los turcos selyúcidas de religión musulmana en el año 1095 después de Cristo y finalizó en el año 1099 con la batalla de Ascalón, que aseguró el control cristiano de la ciudad de Jerusalén. Se la considera que fue la cruzada más exitosa porque logró recuperar Jerusalén y establecer una presencia cristiana permanente en la región. En el año 1090, ascendió al trono pontificio el Papa Urbano II, de origen francés, en un clima general de conflictos, los más importantes de los cuales eran la querella de las investiduras con los príncipes alemanes y la división de la Iglesia de Oriente y Occidente por desacuerdo sobre la doctrina y sobre cuestiones de la liturgia. Mientras tanto, el Islam avanzaba sobre el territorio del Imperio Bizantino. En el año 1071, los turcos selyúcidas habían vencido a los bizantinos en la batalla de Manzikert e instalado el sultanato de Ram, con capital Nicea. En marzo del año 1095, el Papa convocó a un concilio en Piacenza, en el norte de Italia, al que acudió una embajada del emperador bizantino Alejo I Comnenos con el objetivo de pedir auxilio para detener el avance musulmán, con el argumento de que amenazaba a toda la cristiandad. El Papa Urbano II vio esta situación como una oportunidad de unir la Iglesia oriental con la occidental y, al mismo tiempo, fortalecerse en Europa como un líder político además de espiritual, de modo que tomó la decisión brindar ayuda a Bizancio y, con ese motivo, convocó al Concilio de Clermont. En noviembre de 1095, el Papa Urbano II convocó al Concilio de Clermont, al que acudieron los principales nobles franceses. El 27 de ese mes, emitió un mensaje conocido como la Indulgencia en el que prometía el perdón de los pecados a quienes participaran de una cruzada para frenar las tropas musulmanas que avanzaban sobre Bizancio. En los meses siguientes, recorrió el territorio francés en un viaje pastoral convocando a quienes quisieran sumarse a la expedición. En 1096, siguiendo el llamamiento del Papa, partió una primera expedición, conocida como la Cruzada de los Pobres. Estaba integrada por unos cuantos miles de personas del pueblo y algunos miembros de la baja nobleza, sin recursos, organización, ni experiencia militar. Atravesaron Europa saqueando a su paso lo que necesitaban para sobrevivir y lograron llegar a Constantinopla en el verano de 1096, pero fueron masacrados en el primer enfrentamiento con las tropas turcas. Mientras tanto, se organizaba otra expedición, encabezada por miembros de la alta nobleza, con amplia experiencia militar y abundantes recursos. A esta expedición se sumaron todos aquellos que quisieron participar, ya sea peregrinos, comerciantes, aventureros, etc., pero iban bajo el liderazgo de caballeros nobles experimentados. Los principales líderes eran Godofredo de Bourguignon, acompañado de sus hermanos Eustaquio y Balduino, quien aportó un ejército de 40.000 hombres, Raimundo de Tolosa, un experimentado y rico noble provenzal y Bohemundo de Tarento, miembro de la nobleza normanda asentada en el sur de Italia. Estos caballeros encabezaban 3 columnas que se reunieron en Hungría y desde ahí se dirigieron a Constantinopla, a donde llegaron en enero de 1097. En Constantinopla surgieron algunos conflictos ya que Alejo I pidió a los cruzados les prestaran juramento. Esto implicaba que se pusieran bajo su mando y que las tierras reconquistadas volverían a la corona bizantina. Aunque algunos nobles se negaron a jurar, la mayoría se sometió al emperador. Luego de aprovisionarse y descansar, en julio de 1097 el ejército cruzado recuperó la ciudad de Nicea y avanzó sobre la llanura de Anatolia. La victoria cristiana se consolidó con el triunfo en la batalla de Dorilea en ese mismo mes. En 1098, luego de un sitio de 8 meses, los cruzados lograron tomar Antioquía, una ciudad de gran importancia simbólica para los cristianos porque era la sede de uno de los patriarcados de la Iglesia cristiana.
En este punto surgieron discusiones sobre el objetivo de la cruzada y sobre cuál era el camino por seguir. Mientras algunos sostenían que la solicitud del Papa ya había sido cumplida, otros querían continuar hasta Jerusalén. Finalmente, Antioquía quedó bajo el gobierno de Bohemundo de Tarento y el resto de las tropas continuó la expedición. La ciudad de Jerusalén, en poder de los musulmanes fatimíes de Egipto, atravesaba un momento de debilidad a causa de las rivalidades internas. Esta situación benefició a los cruzados, quienes después de unos 3 meses de asedio lograron superar las murallas y la capturaron el 15 de julio de 1099. Se ofreció el gobierno de la ciudad a Raimundo de Tolosa, quien lo rechazó porque pretendía llevar la conquista hasta Egipto. En su lugar, Godofredo de Boguillón asumió el reinado con el título de Defensor del Santo Sepulcro. Inmediatamente se inició un proceso de expansión territorial para asegurar el acceso al Mediterráneo y asegurar los territorios conquistados. El triunfo sobre un ejército fatimí enviado desde Egipto en la batalla de Ascalón, en 1099, aseguró las posesiones cristianas. Se considera que esta batalla marcó el final del proceso de la Primera Cruzada. Entre las causas de la Primera Cruzada se pueden mencionar las siguientes. La expansión de los turcos selyúcidas sobre territorio bizantino que amenazó la continuidad del imperio y la seguridad de la Europa cristiana. La búsqueda del papado de fortalecer su posición frente al Sacro Imperio Romano Germánico y la Iglesia Cristiana de Oriente. El deseo de los cristianos de proteger los lugares santos bíblicos, así como a los cristianos que habitaban allí y a los peregrinos que querían visitarlos. La ambición personal de los nobles europeos y el espíritu aventurero y religioso característico de la nobleza caballeresca medieval. Entre las consecuencias de la Primera Cruzada se pueden mencionar las siguientes. Se recuperaron de los musulmanes territorios del Imperio Bizantino y se conquistó Jerusalén. Se sucedieron grandes matanzas de musulmanes y judíos en los sitios conquistados. Se crearon los estados cruzados, también llamados estados latinos de Oriente o de ultramar para proteger las conquistas. Estos pequeños enclaves cristianos, el Reino de Jerusalén, el Condado de Edesa, el Condado de Trípoli y el Principado de Antioquía mantuvieron la presencia del cristianismo occidental en la región por 2 siglos. Se deterioraron las relaciones entre Occidente y el Imperio Bizantino y comenzó una disputa entre ambas fuerzas que terminarían con el saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada en 1204. Se expandió un espíritu de fervor cristiano e intolerancia religiosa que causó matanzas de musulmanes en la península ibérica y de judíos sobre todo en Francia. Muchas gracias por ver el video, suscríbete para que estés al tanto de más videos de historia. Hasta la próxima.